Buen día, continuando con los estudios de investigación para la cuarta tarea de investigación del cuarto bimestre, pues en este caso, pues con una base de datos que nos correspondía acerca de una enfermedad renal en la cual pues hicimos un estudio de investigación para correlacionar variables con 80 pacientes, de los cuales estuvimos viendo el número de la cirugía de minutos que tuvo el paciente, los días de estancia hospitalaria, la cirugía que se le hizo al paciente, eh, los puntajes de paciente de tipo EDEA, las complicaciones y efectos secundarios que tuvo el paciente, que eran muy importantes postoperatorias, que podemos ver donde en la cirugía sí se platificaron en pacientes donadores vivos o cadavéricos, el estado, si el paciente falleció, si continúa vivo, la estancia que estuvo hospitalaria. Igual volvimos a utilizar el programa SPS. Este pues tiene bastante importancia porque podemos utilizar se pueden utilizar de una manera pues un poquito más sencilla todos los cruces de variables y las significancias estadísticas. Aquí en este caso pues logramos sí, introducir el número de pacientes, el tipo de cirugía, si era donador o cadavérico, el número de transfusiones, el tiempo de cirugía, la estancia hospitalaria que tuvieron los pacientes, el puntaje DEA, el estado en los 30 días postoperatorios, si estuvo vivo, si falleció y todas las complicaciones. Si en este caso solo colocamos si sí o no, si tuvo sangrado, retención urinaria, fiebre, hiponatremia o hipotermia. Entonces, usamos todas las variables. En la primera indicación, pues era determinar y validar estadísticamente ciertos cruces de variables entre sobre todo el tipo de donador relacionado con cada uno de los efectos adversos. Entonces hicimos un cruce de variables relacionado con ello, en las cuales pues vimos todos los efectos adversos, entre los que era sangrado, retención urinaria, fiebre, hiponatremia, hipotermia, y de los donadores, si era cadavérico o vivo. Generalmente pues el sangrado sí se presentó, sobre todo en los pacientes, en los donadores, ¿verdad? Se tuvo un valor P mayor de 0.5, casi pues, casi significativo en los que el paciente pues tenían sangrado y comparándolo con la literatura, pues sí puede haber presencia de sangrado en este tipo de pacientes. También en el signos de retención urinaria, sí podemos ver el valor de P fue estadísticamente significativo, en los cuales pues sí, sobre todo en los pacientes en vivo, los trasplantes en vivo, un 55.8% y en los cadavéricos un 56%. También en relación con la fiebre, este sí casi no fue tan significativo, ¿verdad? Tuvieron fiebre y estuvo relacionado pues casi en los pacientes, pero no tuvieron fiebre, sobre todo un 59% en los pacientes cadavéricos. La hiponatremia, pues esta sí fue estadísticamente significativa y la hipotermia, esta sí no fue estadísticamente significativa. En la conclusión, pues igual, como nos validamos del test del chi cuadrado, estuvimos viendo que los efectos adversos pudieron variar significativamente, donde la hiponatremia fue la más estadísticamente significativa. Eh, También, pues la frecuencia de la hiponatremia fue en un 62%, y sobre todo en los pacientes que fueron donadores cadavéricos. El sangrado, pues no hubo datos estadísticos significativos, tampoco fue significativo por el valor de P, y la fiebre, pues no tuvo datos significativos. También hicimos pues una relación en cuanto a la comparación del tiempo de la cirugía en minutos de acuerdo con el tipo de donador, en las cuales vimos que hubo más tiempo de cirugía en los pacientes en vivo, sobre todo, ¿verdad? Por respeto al donador, porque eh, pues el paciente en vivo pues tenía más características de cualquier complicación, de hacer una adecuada hemostasia, adecuada resección. Entonces esto al final pues sí nos conllevó a que tenía pues un mayor riesgo, así como lo dice la literatura, si fue significativo, esto lo pudimos utilizar con una prueba de TED Student. También hicimos una comparación del tipo de cirugía en minutos con respecto al tipo de donador, en las cuales pues no fue, tuvo una media de 134, no hay una diferencia significativa en ese tiempo, ¿verdad? Pues según el cruce de variables sí estuvo establecido que los pacientes que tuvieron mayor tiempo fueron los que fueron en vivo, pero con respecto al intervalo de confianza del 95%, eh, no fue estadísticamente significativo. El tiempo quirúrgico sí pues fue de 121 minutos con un cadavérico respecto a 180 minutos en un paciente en vivo.
También hicimos aquí pues un gráfico de puntos de dispersión en los cuales pues hará una relación del número de transfusiones y la estancia hospitalaria del paciente. Pues no hubo una correlación tampoco estadística de importancia en las transfusiones y las transfusiones porque pues no tuvo tanta significación, se hizo una comparación con el valor de P y de Pearson y pues no fue estadísticamente significativo. Y esa correlación pues se pudo mencionar que a algunos pacientes se les transfundió hasta más de 10 unidades y tuvieron más tiempo hospitalario. Esto fue con un intervalo de confianza del 95%. También hicimos una curva core, esta fue para poder establecer el grado de validación de la escala de EDA, que esta pues predice como predictor de mortalidad en aquellos pacientes que fueron pues, operados en los primeros 30 días posoperatorios, en la cual pues no hubo una forma, pues sí se pudo ver que había más sensibilidad, pero nunca fue con valores significativos. La curva core, pues, sí nos puede servir mucho, ¿verdad? Para una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema binario, para relacionar, pues, verdaderos positivos frente a falsos positivos y, pues, para poder establecer como una discriminación eh, en la operación que se quiere determinar para poder hacer un análisis. Y pues son herramientas que nos permiten pues establecer modelos óptimos y descartar modelos subóptimos. eh, y pues va a ser independiente de la distribución de las clases de la población. Pues aquí pues si no fue, pudimos ver que sí la especificidad en relación pues no fue significativa tampoco. Y cuando hicimos una validación de la escala de DEA, del puntaje de DEA, pues tuvimos que tener en cuenta la existencia de la mortalidad de los primeros 30 días postoperatorios, en los cuales, pues, cuando fue menor de 5 hubieron fallecidos 7, vivos 10, con respecto a los 6 un puntaje de 6 a 10, entre 15 y 13, respecto a fallecidos y vivos, de 11 a 15, de 7 a 9 y de 16 a 20 que fue de 11 muertos y 8 vivos. Y pues con pues como conclusión, pues vamos a tener en cuenta que siempre con un intervalo de frecuencia, un intervalo del 95%, podemos dar cuenta que el valor de P pues no fue tampoco significativo, porque fue mayor de 0.44 en el momento de que hicimos cruzar las variables. Esto pues nos habla que hay apenas una sensibilidad del 45% y una especificidad del 70%. Entonces, estos pacientes pues con este estudio pues no hubo tampoco significancia estadística, más sobre todo solo como había mencionado al principio, en la relación de los efectos adversos que tuvieron los pacientes.